Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Risky Talks, el podcast de Fundación ICBC para entender mejor lo que ocurre en el mundo de los riesgos globales. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que está en el corazón del desarrollo tecnológico y en particular de la transición energética, los minerales críticos. Desde el litio que alimenta nuestras baterías hasta las tierras raras que hacen girar las turbinas eólicas, estos recursos están redefiniendo el poder global. Y para brindarnos claridad y conversar sobre este tema, me encuentro con Julieta Selikovic y Esteban Actis. ¿Cómo anda, Juli? ¿Qué tal ese? Muy bien. Me alegro mucho. ¿Y cómo va todo, Esteban? ¿Qué tal ese? Un gusto estar acá nuevamente con vos y con Juli. El gusto también es mío. Qué bueno tenerlos, como siempre. A ver, empecemos aclarando un poco qué son los minerales críticos. Podemos empezar diciendo que son materiales esenciales para la economía, fundamentales para hacer funcionar tecnologías de la que dependen muchas industrias y consumidores, como el litio y el cobalto para baterías de vehículos eléctricos, el níquel para paneles solares o el cobre para redes eléctricas. Lo que los hace críticos es justamente esta importancia estratégica para industrias de alta tecnología y energías renovables, combinada con los desafíos para garantizar un suministro estable y sostenible, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y cambio climático. Dentro de los minerales críticos encontramos un conjunto de 17 elementos químicos que se denominan tierras raras, como el neodimio o el disprosio, que son clave para imanes en turbinas eólicas y dispositivos electrónicos. Si alguna vez vieron una tabla periódica, son aquellos elementos que se encuentran en el bloque de abajo de la tabla. Y debido a sus excepcionales propiedades magnéticas, fosforescentes, conductivas y su capacidad para soportar temperaturas extremas, estos elementos impulsan numerosos avances tecnológicos desde mediados del siglo XX. Por ejemplo, el europio fue fundamental en el desarrollo de la televisión en color y hoy se encuentra en pantallas digitales y dispositivos para verificar autenticidad. Además, las tierras raras son esenciales en equipos médicos, como los resonadores magnéticos, donde imanes de alta potencia dependen de estos materiales únicos. Lo que las hace raras es que si bien se encuentran en toda la corteza terrestre, en muy pocos lugares se las encuentra en grandes concentraciones para purificarlas y procesarlas, lo cual requiere métodos ambientales agresivos. Pero les propongo que profundicemos en qué hace a estos minerales y especialmente a las tierras raras tan únicos y esenciales. ¿Qué los diferencia de otros recursos que hemos explotado históricamente? ¿Y qué riesgos enfrentamos si no logramos asegurar su suministro? ¿Cómo lo ves, Esteban, esto? Bueno, lo importante es pensar la criticidad de estos minerales o de estas tierras raras. ¿Por qué son críticos? Primero, por una cuestión vinculada a la descarbonización. Si el mundo quiere taclear el cambio climático, efectivamente la transición energética está totalmente condicionada por el acceso a estos minerales y a las tierras raras. Entonces, ahí hay una cuestión fundamental de el cambio climático y cuál es la velocidad en la reducción de emisiones. Eso va a depender mucho de la capacidad de extraer y procesar estos minerales. Y la otra cuestión de la criticidad tiene que ver con la cuestión que venimos debatiendo largo y tendido en este podcast, que es el estado de la globalización. Porque en realidad, si uno mira la oferta de estos minerales, existe en abundancia, hay cada vez más exploración y cada vez se descubren más yacimientos. O sea, no hay un problema de oferta que pueda satisfacer una demanda creciente. El problema es que la oferta está mediatizada y atravesada y condicionada por los riesgos geopolíticos, entre ellos, entre algunos riesgos. Pero efectivamente, si vamos a un escenario de fragmentación geoeconómica, como dice el Fondo Monetario Internacional, donde la oferta no va a poder abastecer una demanda con un libre comercio, sino que vamos a tener
fractura del comercio y la inversión justamente vinculada a las afinidades geopolíticas. Esto hace que esa oferta no fluya libremente hacia esa demanda. Entonces va a haber algunos mercados de algunos países que son los más dependientes, sobre todo del procesamiento y refinamiento de estos minerales, que justamente están intentando asegurarse de estos suministros a partir de conceptos que hemos hablado como el nearshoring o el friendshoring. Entonces, esta es la criticidad de estos minerales. ¿Son abundantes? Sí. ¿Son difíciles de extraer? Sí. Pero en un mundo donde el libre comercio no va a ser tal, y donde vamos a tener un comercio mediatizado por la variable geopolítica, creo que justamente lo que estamos viendo y se va a profundizar es la necesidad, sobre todo de los grandes actores vinculados a la producción, países y empresas, que justamente necesitan de estos minerales para su producción, asegurarse el suministro, asegurarse la importación. Bueno, y ahí me parece que es una de las principales temas que hacen críticos estos minerales que hoy, como bien dijiste vos, son centrales en la discusión de la economía y la política internacional. Hay un punto clave, Esteban, creo que es el nivel de la concentración, porque vos decís, es abundante. En realidad, la abundancia depende de qué mineral hablamos. Digo, hay Ujú. proyecciones, por ejemplo, en cobre, donde se estima que la demanda global va a ser un 40% superior a la oferta existente en 30 años. Entonces, hay una proyección de que la oferta no es suficiente per se, pero el punto clave es que en estas cadenas de valor que se estructuran a partir de minerales, hay un alto nivel de concentración y hay cuellos de botella. Son pocos, en realidad, los países que concentran ese volumen importante de minerales y también son pocas las empresas que controlan el refinamiento y la comercialización de los minerales. Hay qué sé yo, típicos de países con posición dominante, tenés Australia con litio, Chile con cobre y litio, China grafito y tierras raras, Congo con cobalto, Indonesia con el níquel, Sudáfrica con platino. Pero de todo esto, por ejemplo, China es el 100% del refinado del grafito y de algunas de las tierras raras. China es el 70% de cobalto y 60% de litio y manganesio según investigaciones de 2024. Ahí el punto es cómo se concentra y cómo hay países que tienen una participación importante en la economía internacional que dependen de que lleguen estos minerales. Y es muy interesante cómo las agencias de energía eh, han incorporado crecientemente una lectura de riesgos globales, calculando cuál es la probabilidad de disrupción que tienen estos minerales. Y se hacen estimaciones para cada país, para cada mineral, sobre cuán probable es que se vean interrumpidos los flujos. Y esto nos habla de las vulnerabilidades, nos habla de los cuellos de botella. Y como vos decías, hay múltiples esfuerzos para ganar control sobre las cadenas. Hay una cosa que nosotros hemos estudiado en un proyecto con colegas en Fundar, tiene que ver con los memorándum de entendimiento que se firmaron de manera explosiva entre 2019 y 2024 para intentar ganar control sobre cómo se dan esos suministros. Unión Europea a la cabeza de buscar cómo garantizar a través de la cooperación la transparencia y la capacidad de evitar que haya disrupciones. Múltiples acuerdos que incorporan cláusulas donde le piden a los países que no haya precios máximos, precios mínimos de venta, que no haya licencias, que esos flujos tanto de comercio o de inversiones se puedan garantizar. Muy interesante el mapa de jugadores que fueron desarrollando y realmente es impresionante cómo se distribuyen estos recursos clave. Un poco reforzando lo que decía Juli, China, por ejemplo, tiene 44 millones de toneladas de tierras raras, que estos son cerca del 37% de las reservas mundiales. Y no solo eso, controla el 70% de la extracción y el 92% del procesamiento global. Incluso es importante destacar que desde 1990, cuando declaró estos minerales como estratégicos, China anticipó su rol central en el desarrollo tecnológico.
Brasil, en cambio, con 21 millones de toneladas, es el segundo en reservas, pero su producción en 2024 apenas alcanzó las 20 toneladas. Y esto me lleva a pensar más a fondo en nuestra región. Somos ricos en litio, cobalto y otros minerales críticos. Pero nuestra fuerza claramente está en la minería, no en el procesamiento ni en la fabricación de productos como baterías, que quedan en manos de unos pocos países. Y por eso quisiera preguntarles, ¿qué estrategias pueden adoptar nuestros países para escalar en estas cadenas de valor, capturar más beneficios y posicionarnos como líderes en el futuro tecnológico global? Es cierto lo que mencionás, digo, hay una diferencia muy notoria entre quiénes son los actores que tienen los yacimientos, los recursos en territorio, donde tenemos muchos países del sur global, y quiénes son los actores que tienen la capacidad de extracción, de procesamiento y refinamiento, donde tiene mucho más peso China, pero también Canadá, Australia, eh, parcialmente también Estados Unidos. Las grandes capitales son los que controlan la extracción y el procesamiento. América Latina y particular Perú, Chile, Argentina, Brasil son jugadores importantes en algunos de los minerales, pero son jugadores importantes en lo que es los recursos en tierra. No controlan las capacidades sobre extracción, procesamiento y refinado, donde terminan quedando en los eslabones más bajos de las cadenas de valor. Y es interesante ver aquí cómo va el juego entre la dependencia de los capitales, o cuánto sin financiamiento externo, sin un socio internacional, es difícil acceder a la explotación de esos recursos. Y también cuáles son las condiciones para el comercio internacional de esos bienes para la comercialización. Eso es algo que se está en pleno proceso de reconfiguración y estamos viendo los acuerdos, nuevas reglas que aparecen. El contraste entre Argentina y Chile eh, es para horas de investigación y debate. Digo, con una misma cordillera, el Mm. volumen de explotación del cobre del lado chileno es mucho más intenso y abundante que del lado argentino. Y empezamos a identificar que del lado argentino también existen yacimientos. Hace poco se anunció el descubrimiento de un yacimiento muy, muy importante en la provincia de San Juan, que pondría a Argentina en el top 10 mundial de mercado de cobre, pero también de oro y de plata. Es una de las minas con mayor cantidad de recursos de los últimos años. Y nos habla de que era necesario que hubiese un actor dispuesto a invertir. Son proyectos de muy largo plazo los que hacen a la minería, Ujú. que estuviese dispuesto a de alguna manera, generar capacidades de resiliencia frente a los riesgos globales y los riesgos locales, invertir en en la exploración para identificar esa capacidad de minerales también en la Argentina. Y como decía antes, la proyección para cobre es fantástica, de lo que se espera que vaya a crecer por la centralidad que tiene en la transición energética. El punto es cómo se conjugan los capitales. Mirando un poquito qué es lo que ya tenemos en las provincias argentinas, hay un control muy importante de capitales que tienen que ver con empresas australianas, empresas francesas, empresas canadienses. Y es interesante, por ejemplo, la provincia, en Argentina, y esto se da también en otros territorios, la soberanía de los recursos mineros tiene que ver con las provincias. La provincia de Jujuy tiene una empresa de capitales locales que es socia de los inversores extranjeros y se hacen alianzas de empresas donde hay una participación pequeña de capitales locales que uno podía esperar que empiece a derramar en territorio. Las posibilidades de procesar en territorio terminan siendo hoy bastante lejanas. Y si miramos qué ha pasado con otras experiencias, digo, lo que se me viene a la cabeza más prontamente es qué pasó con Indonesia y la prohibición a la exportación de níquel, que es un caso re interesante. Indonesia pone una prohibición a la exportación de níquel. Podés extraer el níquel, pero no te lo podés llevar de Indonesia sin agregarle valor. Y lo que terminó pasando
es que efectivamente Indonesia agrega valor en territorio, pero casi la totalidad de las empresas a cargo de agregar valor son empresas de capitales chinos y terminó teniendo un efecto distorsivo sobre los precios, generando una contracción del precio del níquel. E Indonesia, indirectamente a través de esta prohibición a las exportaciones, termina subsidiándole la cadena de valor del níquel a las compañías chinas que con comercio intraempresario y por ser el principal y único demandante, terminaron teniendo un efecto distorsivo sobre los precios. Entonces, todavía está muy en veremos cómo hace un país para ganar en la cadena de valor. La experiencia de Sí, Indonesia sí. no es muy positiva cuando uno mira el efecto final, porque sí, Indonesia pudo escalar en la complejidad del proceso, pero en realidad las condiciones con las que se hizo, que fue un poco expuesta a los capitales internacionales, llevaron a un control de esos capitales fuera de Indonesia y terminó teniendo un efecto distorsivo sobre los precios en contra de Indonesia. Le sumo una cuestión interesante vinculado a los riesgos futuros, efectivamente, de los países que tienen yacimiento de estos recursos y que donde se espera que haya un boom en la extracción minera, como es el caso de Argentina con el cobre, con el litio. Y aparece un tema fundamental que poco se habla, que tiene que ver con la formación de los recursos humanos. ¿Están los países en condiciones de abastecer con formación de recursos humanos vinculados a la ingeniería, la mecánica, o sea, todo el entramado que necesitan recursos humanos formados en geología para justamente abastecer esta proyección de producción? Y es un tema que, hablándolo con especialistas, hay una gran preocupación. En el caso de Argentina, en el caso también de Chile, estamos acompañando la formación de recursos humanos de acá a 20 años en esas áreas de conocimiento o no. Y eso Se es un suma infraestructura también. sumado a la infraestructura para países como Argentina muy extenso, donde, bueno, se necesitan grandes obras de infraestructura que puedan justamente dar logística a estas explotación y producción. Entonces, creo que si uno comienza a pensar los riesgos, no solamente son los riesgos globales de cómo se van a configurar las cadenas de valor y cómo la globalización va a ir desandando su demanda y oferta, sino también al interior de cada uno de los países, esto que decía Ezequiel, cómo China proyecta a largo plazo y los cuellos de botella lo ven antes e imaginan escenarios. Sí, bueno, más allá de la euforia que hay en el caso de Argentina por el descubrimiento de yacimientos de cobre y pensar que la minería, junto con Vaca Muerta, junto con el sector agroalimentario, puede ser un driver de exportación y crecimiento, me parece que es interesante comenzar a discutir, sobre todo los hacedores de política, estas cuestiones de cuello de botella interna. Sí, me parece muy acertado tu punto y generar esa capacidad músculo empresario para responder esa demanda. La experiencia de Vaca Muerta generó ahí un colchón y capacidades en territorio y eso hay que seguir alimentándolo. Ciertamente, Argentina para transformarse en un gran jugador del sistema de comercio minero necesita incrementar ese músculo de empresas y creo que las condiciones con las que se hacen estas alianzas y el caso de Jujuy, lo traigo sobre la mesa, pero podemos buscar otros. Es un buen camino para generar esa capacidad, pensar en la transferencia de tecnología, ir avanzando en el escalonamiento. Y después tenés las regulaciones globales. Ahí Mm. justo mencionamos el trabajo de UNCTAD sobre cobre y las proyecciones de demanda. Hay un punto que es el escalonamiento arancelario, los países que ponen aranceles más altos contra más procesado es tu producto, un poco la cara inversa. ¿Por qué Indonesia tuvo que Claro. hacer eso? Porque en realidad exportar las condiciones artificiales de mercado llevaban a que Indonesia tuviese menos incentivos para procesar valor. Pero si a nivel global se puede concertar políticas entre los países del sur global con cada vez más peso para empezar a modificar y tener incidencia en las reglas, dado que hay mayor demanda, parece algo interesante. En estas últimas semanas aparecen cosas, por ejemplo,
Chile tiene comandando las reuniones del Hub de Países de América Latina Mineros en el marco de la OCDE por una iniciativa de transparencia de minerales. Empieza a haber algunos atisbos de coordinación regional que me parece que son muy valiosos. Buen punto. Bueno, y quisiera llevarlos a otra cuestión también importante, y es que los minerales críticos están en el centro de dos grandes fuerzas, ¿no? El desarrollo tecnológico y el cambio climático. Entonces, ¿cómo se conectan estos recursos con ambos desafíos, ¿no? Por un lado, necesitamos estos minerales para combatir el cambio climático con tecnologías limpias, y por otro, su extracción puede generar tensiones políticas y problemas ambientales. Me imagino el uso intensivo del agua en regiones áridas para obtener el litio. Argentina, las mejores proyecciones están hablando de 2027 convertirse en el segundo productor mundial de litio. ¿Cómo encontramos ahí un equilibrio en este panorama, esta dialéctica compleja, si quieren? Es interesante eso que decís, ese, porque esta nueva globalización y esta fractura geopolítica comienza también a poner en discusión si aquellas zonas que podemos pensar de países desarrollados que nunca habían pensado la posibilidad de ser zona de sacrificios en términos ambientales, que es justamente el concepto de decir, bueno, esto en términos ambientales, si bien beneficia al mundo en general por la cuestión del cambio climático, bien, tiene impactos ambientales locales, que son donde justamente se extraen los minerales. Pero es interesante que estaba viendo, por ejemplo, en tierras raras, el octavo país donde hay mayores reservas según el Servicio Geológico de Estados Unidos es Groenlandia. Mm. Hoy Groenlandia aparece con una reivindicación de Estados Unidos, una necesidad de mayor control de Estados Unidos. Y la gran pregunta que aparece para estas geografías es, ¿van a estar dispuestos a atravesar costos vinculados a los impactos ambientales locales, que sabemos que son importantes? Uno ve el caso de Brasil, el caso de Perú, el caso de América Latina, donde hay mucho descontento de las poblaciones locales con los efectos adversos de la minería. Entonces, eso me parece que es una tensión inherente que ya existe, pero creo que se puede empezar a trasladar a otras geografías que, bueno, si bien vienen produciendo minería, no a la escala que su potencial lo puede permitir. Eso me parece que es un tema a seguir, inclusive en los Estados Unidos, donde también, como bien decía Juli, y donde también los datos muestran, las reservas de minerales son importantes, y eso me parece que va a ser un tema que vamos a ver con mayor debate en los próximos años. Me parece una tensión entre el cuidado ambiental y el costo de producción. Creo que se puede hacer explotación, exploración, extracción y procesamiento de los distintos minerales con una reducción de su impacto ambiental, pero esto genera costos. Y ahí hay una lectura. Hace unos años me tuve la posibilidad de participar en un foro en Alemania sobre pensar las cadenas de valor, e incluso desde sectores progresistas alemanes planteaban la necesidad de cadenas de valor justas y confiables y baratas. Y el contrapunto que hacíamos, quienes estábamos desde América Latina, desde África, es que hay una tensión entre la noción de justicia y la noción de barata. Muy Hay bien. una agregación de valor en el proceso de explotación que desde los capitales del norte intentan reducirse. ¿Cuál es el menor costo con el que puedo operar en tu territorio? ¿Y cuál es la máxima rentabilidad que puedo sacar? ¿Y cuál es el actor que necesariamente tiene que jugar ahí? Es el actor del Estado. Los estándares que las empresas per se no van a te buscar un incentivo a incrementar sus niveles de cuidado ambiental si no hay o una obligación de la casa matriz que se lo pida o una obligación del lugar en territorio. Y entonces tiene que ver con una puesta en valor de lo local y una fuerte puja por la rentabilidad, por los costos en la cadena de valor. ¿Cuál es el riesgo en todo esto? Siempre riesgos es como nuestro lema. La emergencia de tecnologías alternativas, sobre todo desarrollo por el lado de
nuclear, digo, de otros tipos de formas de capturar energía o recursos, que el salto tecnológico deja estos minerales por atrás y aparece ese, no sé si falso, fantasma, ¿no? Que si vos no dejás que la extracción se haga ahora, después no se va a poder hacer porque tu ventana de oportunidad se cierra, Mm. pero esa ventana de oportunidad no se puede hacer a costa de tu sustentabilidad ambiental y social de largo plazo, ni tampoco pensar los territorios de extracción como cordones sin que derrame el agregado de valor en las sociedades, en las comunidades inmediatas. Muy bueno, Juli, muy bueno. Bueno, y a modo de conclusión, pensemos un poco en lo que viene y ahí, ¿qué estrategias ven como clave para gestionar los riesgos, las oportunidades de estos minerales críticos en este mundo competitivo que describieron muy bien? ¿Y qué rol puede jugar un país como Argentina, que está en el corazón de la producción de algunos de estos minerales críticos? La diplomacia económica en estos temas me parece fundamental, tanto en generar una marca país asociada a minería, Ok. como en poder establecer lazos de cooperación y solidaridad con otros países de América Latina, productores, y generar en ese marco, ya hay antecedentes, Argentina, Chile muy bien en cobre, muy bien en litio también generándose, pero poder sostenerlos en el tiempo, sostenerlos más allá de las distancias que a veces se producen entre los ejecutivos, poder sostener esos esquemas de cooperación para capitalizar y poder efectivamente buscar un lugar mejor en las cadenas de valor. Y sumo a lo que dice Juli, un plano doméstico, sobre todo del lado de la Argentina, que es la necesidad de tener una previsibilidad macroeconómica de largo plazo, con políticas también sectoriales y microeconómicas, vinculado también a lo que estuvimos hablando del posible cuello de botellas, de la infraestructura, de los recursos humanos, y justamente, bueno, evitar las fluctuaciones pendulares de la economía que hacen que las necesidades de hundir capital de grandes empresas extranjeras, que son las que tienen justamente el know-how y el capital para hacerlo. Bueno, más allá de que exista la geología está a nuestro favor, esto necesita su justamente maduración económica y creo que para un país como la Argentina es fundamental. Y eso explica por qué Chile produce hoy lo que produce y el caso de la Argentina no. Digo, efectivamente, tiene que haber una estrategia de desarrollo con estabilidad macroeconómica, con políticas sectoriales que piensen en el largo plazo, y eso me parece una cuestión fundamental por un lado, y por el otro lado, en términos externos, tener estrategias. Mariano Tursi dijo en un capítulo anterior, no tener estrategia es una estrategia en sí, y es Mm. una mala estrategia. Y creo que justamente, bueno, esta fragmentación geoeconómica y estas tensiones que estamos viendo en las cadenas de suministro obliga a que la diplomacia económica, la política exterior, la coordinación de actores, en el caso de Argentina, por su constitución y sus atributos provinciales, la coordinación provincia-Estado federal. Me parece que son aspectos que hacen que, bueno, sean totalmente necesarios para poder aprovechar y potenciar las oportunidades que hay en este segmento de minerales críticos y reducir las amenazas y los riesgos que existen y que estamos conversando. Muy bien, nos quedamos con eso último sobre todo y llegamos al final del episodio. Se pasó muy rápido, pero es un tema cargado de mucho futuro que nos invita a seguir abordándolo. Juli y Esteban, les agradezco mucho por esta charla que sin duda nos ayudó a desentrañar el mundo de los minerales críticos. Espero que la hayan pasado bien. Un gusto siempre. La seguimos. Gracias, ese. Y bueno, si hay un ingeniero que haya escuchado el podcast, seguramente tenemos un montón de problemas técnicos vinculados a cuestiones más geológicas y la ingeniería, pero bueno, que sepan disculpar En nuestros los errores. comentarios Porque, pueden, claro, en los comentarios pueden es un tema corregirnos. muy complejo, pero bueno, nosotros los abordamos de los temas internacionales, pero nos obliga a intentar comprender la complejidad que estos temas tienen de otras disciplinas. Exactamente. Muchas gracias, chicos.
A ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Si les gustó este episodio, no olviden compartirlo y suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de Risky Talks. Nos escuchamos pronto.